Bienvenida, bienvenido a Libertad de Opinión. Soy Lupillo González y ya sabe usted que en este espacio siempre hablamos sin censura. Esta mañana vamos a tocar el tema relacionado con el exdirector, el exsecretario de Salud, el doctor Miguel Ángel Lutzow, y precisamente así le vamos a llamar el título de este programa: ¿Venganza o justicia en el caso Lutzow? Y para eso invité a un excelente periodista, un gran amigo, Pepe Ortiz, que le ha dado un puntual seguimiento a este tema, donde pues él es un profesional, realmente se pegó en el tema, y le agradezco enormemente que esté mi querido amigo esta mañana aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos, vamos a desmenuzar el tema, porque tú estuviste ahí presente, y yo te hago así de entrada la pregunta, mi querido Pepe Ortiz Báez: ¿justicia o venganza? Buenos días, buenas tardes a Guadalupe por la invitación. Yo creo que el caso del doctor Lutzow es un caso de una aplicación selectiva de la ley. Es muy claro que hay una intención de afectarlo. Y hay varias personas, al menos 4 personas más, que son mencionadas en la carpeta de investigación, que fueron mencionadas en el juicio oral, y que sin embargo sobre ellas no hay ninguna acción penal, no hay un procesamiento judicial y no se ejerció la acción penal contra ellas. Así que me parece que es al menos un caso de aplicación selectiva de la ley. ¿De qué acusaron a Miguel Ángel Lutzow y en teoría a estas 4 personas? Y te pregunto, sale mencionada y debería también estar en el mismo caso la exsecretaria Mónica Rangel, que es importante señalarlo. Ella ya fue procesada, condenada. Extrañamente utilizaron la misma empresa, simularon una compra de plaguicidas, lo cual es dinero público. En plena pandemia se llevaron millones y millones de pesos, y ella ya fue condenada por 22 millones, y yo tengo la impresión que hizo muchos arreglos bajo la mesa. Me da la impresión que uno de esos acuerdos que hizo fue precisamente que le cargaran todo a Miguel Ángel Lutzow, porque no me cuadra, al menos yo te he leído, pero por eso te invité, para que tú nos ayudes a platicar con más detalle esto, por qué le cargaron todo el muertito a él. Y yo te pregunto, ¿está Mónica Rangel también señalada y tiene que ver en este otro fraude de 32 millones? En el caso de la carpeta de investigación contra el doctor Lutzow, la imputación y la acusación posterior de la Fiscalía dice más o menos textual, es que en común acuerdo con Mónica Rangel y otros exfuncionarios de la Secretaría de Salud hicieron una compra simulada de un plaguicida por 32 millones, poco más de 32 millones de pesos en la época de la pandemia. Esto es en abril de 2020. Y a Miguel Ángel Lutzow en particular la Fiscalía lo imputa de haber participado en diversas reuniones, al menos en 2 reuniones, donde se dio el acuerdo de la compra-venta del plaguicida, y posteriormente se reintegra en efectivo, en 4 mochilas deportivas, el dinero, los 32 millones, a la Secretaría de Salud. El doctor Lutzow rechaza haber participado en esas reuniones, dice que él no participa. En las pruebas que presenta, los elementos probatorios de la Fiscalía, son sobre todo declaraciones testimoniales de 3 personas, ¿no? Dijo que sí y luego dejó de asistir. Uno de los testigos que aparecen en la carpeta de investigación no se presenta como testigo por parte de la Fiscalía cuando había sido citado durante la etapa del juicio oral, y otros de los testigos, cuando son en el contraexamen que hace la defensa, entran en contradicciones. Algunos dicen que el doctor sí estuvo y que él incluso abre una de las maletas para cerciorarse que era dinero, pero otros contradicen esa versión. Mira, Pepe, disculpa nada más que te
interrumpa. Esto es bien importante señalarlo. ¿Por qué no estás platicando todo esto con estos detalles? Porque no es que te hayan dicho, no es que tú hayas leído, tú estuviste presente en la gran mayoría de los juicios orales. Esto es importante señalarlo porque a ti te tocó palpar y estar ahí. Nada más quería puntualizar eso. Sí, es información finalmente pública que se expuso en audiencias públicas de juicio oral, donde toda esta información que estoy planteando se expuso durante las audiencias, ¿Y las qué rol 9 tuvo audiencias? entonces ¿no? Mónica Rangel? ¿Y por qué extrañamente a ella sí la sacan del tema? Sí, yo creo que eso habría que preguntarlo directamente a la Fiscalía. ¿Por qué se ejercita la acción penal en contra de Miguel Ángel Lutzop? Él era, cuando se da este contrato, director de salud pública. ¿Y por qué no se hace contra la persona, por ejemplo, las personas que firman el contrato de compra-venta del plaguicida? ¿Y que está su firma? Que no aparece ahí, no lo firma el doctor Lutzop. No, pero las otras personas sí firmaron y ellos lo sacan del problema. O sea, Claro. eso es lo que yo no entiendo tampoco. Hay una transferencia bancaria que se hace por parte de la Subdirección Administrativa de Salud de una persona que se presenta como testigo, pero que tampoco fue procesada, al menos por esta causa penal. ¿Cuánto le transfieren a esta persona? A la empresa. Es una transferencia que hace la Subdirección Administrativa de Salud a la empresa Regiomontana. Son 32.700.000 pesos en números redondos. Le regresa el dinero y luego ellos se lo entregan en las maletas. Sí, le transfiere y un mes después, al menos en los testimonios que presenta la Fiscalía, se regresa en efectivo en 4 maletas deportivas la cantidad que se había hecho. Entonces, sin tú ser juez, obviamente, pero después de haber analizado todo esto, lo que te tocó ver, Mónica Rangel tenía un peso muy importante en esto, porque ella era la secretaria de salud, y otros que firmaron están libres, no están ni siquiera en la palestra. Pero ayer comentaba la fiscal general que había otros imputados. ¿Es correcto esto? Porque en la entrevista como que se hizo bolas. Sí, el boletín de la Fiscalía es un boletín impreciso. Es un boletín impreciso porque establece que ya hay más personas sentenciadas por ese caso, lo cual no es así, solamente es el doctor Pero, ¿cómo, Lutzop. Pepe? Es que esas son de las cosas que yo no entiendo. ¿Cómo una fiscalía que se dice ser seria emite un boletín y luego también, lamentablemente, muchos medios publican todo lo que le mandan esta gente sin constatar? Por eso te digo, por eso te respeto, por eso te quise invitar, porque tú hiciste ese trabajo profesional y ese... Creo que por eso nos identificamos, Pepe, no de ahorita, de hace muchos años, porque así aprendimos el periodismo, a cuestionar, no a creer ciegamente todo lo que te dicen las autoridades. Entonces yo te pregunto, Pepe, ¿cómo una fiscalía puede emitir así yo lo vería, Pepe, un boletín tan temerario donde aseguran que hay otras personas sentenciadas y tú estuviste ahí? Sí, yo no creo que sean simples descuidos, me parece que es algo mucho más. Hechos como este se presentaron durante todo el proceso penal, desde que fue prácticamente detenido y después vinculado a proceso el doctor Lutzop. A lo largo del juicio también, en las etapas de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, hay, me parece que, deficiencias procesales que creo que será ya en una etapa judicial posterior, a través del amparo más que de la apelación, cuando un tribunal federal tendrá que revisar y, en su caso, determinar si la resolución es correcta o no. Eso sería muy interesante platicarlo con su abogado, precisamente. Sí. Vamos a ir a un corte y regresamos precisamente con eso, porque créame, con lo que vamos a estar expulgándole aquí al tema, va a salir pus. Como lo dije en el corte anterior, creo que también es muy importante platicar con su abogado defensor, el licenciado Alejandro Manríquez, porque pues tiene mucho que decirnos. Pepe Ortiz, periodista, nos explicaba toda esta serie, todo este cúmulo de anomalías que pues nos tiene sin entender realmente este proceso. Y creo que es muy importante la opinión de quien estuvo o ha estado y va a estar muy fuerte en la defensa del doctor Miguel Ángel Lutzop. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada, mi querido licenciado Alejandro Manríquez, y nos gustaría mucho preguntarte tu opinión ahora que pues estuviste alzando también la voz.
¿Qué encuentras en esta terrible situación que te ha tocado defender aquí en San Luis Potosí? Hola, muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días a todos, gracias por el espacio que nos están dando. Pues la impresión que me da es que precisamente en este caso la Fiscalía y el Poder Judicial, al no contar con una base sólida para llevar a cabo una correcta actuación, pues están llevando a cabo la condena de una persona inocente derivado de pruebas que jamás fueron ofertadas dentro del proceso, es decir, están tomando en consideraciones dichos, no pruebas, y sobre eso, pues como magos, resulta que ahora el doctor increíblemente fue el que realizó una compraventa de productos supuestamente simulados, cuando es evidente que así no es, ¿no? Y aquí lo que nos llama mucho la atención, y lo exponía Pepe con mucha puntualidad, es que hay gente que firmó documentos. Miguel Ángel Lutzow no era el secretario de Salud, era Mónica Rangel. ¿Y ellos por qué quedan fuera entonces de todo esto? Pues yo creo que ahí es parte de la incongruencia, la parcialidad de la investigación, la falta de objetividad, la falta de exhaustividad, la falta sobre todo, pues se viola ahí un principio de esclarecimiento del hecho, ¿no? Como lo ordena la Constitución. Creo que el hecho de que se haya en este caso estructurado un tribunal colegiado de enjuiciamiento nada más para validar como una obra teatral lo que la Fiscalía no pudo sostener, es decir, no existe en principio, por ejemplo, la afirmación de la Fiscalía que dijo que el doctor era director general de Servicios de Salud al inicio del hecho por el cual vienen acusando, pues dentro del proceso quedó acreditado que él era director de Salud Pública, ¿no? Desde ahí ya comienza un error garrafal de la Fiscalía, porque pues no era el doctor el director general de Servicios de Salud, y al ser un hecho relevante y esencial de la acusación, y en este caso el auto de apertura, pues no pueden resolver de forma distinta. Uno de los puntos de los cuales solicité aclaración, que es un derecho que tenemos cuando advertimos resoluciones contradictorias, oscuras o ambiguas, pues el mismo juez resolutor dijo y afirmó pues que prácticamente ese punto no venía dentro del hecho de la acusación y del auto de apertura, es decir, que el doctor fuera director de Servicios de Salud, sino que el fiscal decía que era director general de Servicios de Salud Pública, y que pues esto lo estaba retomando de lo que en su momento el fiscal había hecho alusión dentro de su alegato de apertura, de clausura, perdón. Con respecto a ello, pues obviamente se está modificando el hecho no se puede modificar, ¿no? Otro punto esencial sobre el cual resulta incongruente esta situación es de que estén considerando que supuestamente hubo una solicitud de compra. Entonces esa solicitud de compra jamás fue narrada dentro del hecho de la acusación ni dentro del auto de apertura a juicio. Por tanto, están inmiscuyendo elementos fácticos que llamamos nosotros los abogados que nos dedicamos al litigio penal, que fueron omisos dentro del auto de apertura a juicio y por ende de la acusación. Al doctor prácticamente no se le estaba investigando por ese tipo de temas. No obstante ello, pues resuelven en ese sentido, porque considero que ellos prácticamente con ello quisieron justificar la condena, ¿no? Lo cual es irrazonable. Ahora, ahorita que hablas lamentablemente de esta condena y de estos delitos que se le imputan, inclusive, a ver, corrígeme si estoy mal o estoy bien, uno de esos delitos casi es por omisión. Entonces, si ese fuera realmente uno de los delitos, imagínate cuántos políticos el día de hoy deberían de estar mínimo sujetos a un proceso. Pero ¿qué viene, licenciado? Después de esta condena, ¿qué legalmente, qué armas les quedan? Mire, en relación a ese tema resulta importante porque al doctor, inclusive en la aclaración que se le solicitó al tribunal, dijo que se le estaba sancionando por la acción, no por la omisión. Y ellos obviamente, aunque fue parte del argumento para condenar, no lo pudieron sostener en la aclaración. ¿Por qué? Porque esa omisión supuestamente del doctor es a partir del 2021 que supuestamente adquiere o es designado como secretario de Salud Pública, ¿no? Sin embargo, el hecho es un hecho que se estaba investigando sobre el año 2020. Es imposible que un tribunal de enjuiciamiento quiera justificar la condena con un año que inclusive no fue observado por el fiscal como un hecho penalmente relevante, ¿no? Es decir, está incorporando información el mismo tribunal que no puede, porque inclusive el año 2021 no forma parte del hecho
por el cual acusó la Fiscalía. No forma parte de la acusación, no forma parte del auto de apertura y por consiguiente no puede ser observado por una conducta que inclusive no fue investigada por el fiscal porque no se le hizo penalmente relevante. Es decir, está yendo más allá del tribunal de lo que no le corresponde. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Pues obviamente se llevó a cabo la audiencia de individualización de penas y reparación del daño. Aquí lo más incongruente es que supuestamente la Fiscalía interviene más de 3 en el auto de apertura. El hecho quedó que eran más de 3 personas las que supuestamente intervinieron y aquí es donde siempre hemos alegado, es decir, intervienen más de 3 y le reclaman al doctor la totalidad y no condenan al monto total de la reparación del daño porque la Fiscalía no tenía ni cómo acreditar eso. Entonces, sobre esta base ellos mismos resultan incongruentes. ¿Qué es lo que nos espera? Irnos a la apelación. Obviamente la apelación consideramos que va a suceder lo mismo que con la medida cautelar del doctor. Van a confirmar la resolución del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento, el Tribunal de Alzada. No espera un resultado diverso, esa es una realidad. Y pues le estamos a nosotros focalizados a lo que es el amparo directo, ¿no? Obviamente hay que hacer una buena apelación. Tenemos el que presentarla después de que nos notifiquen o que se haga la lectura y explicación de la sentencia, que en este caso si no acudimos se da por explicada la misma y a partir de ahí nosotros tenemos que apelar y en su momento esperar el resultado del Tribunal de Alzada. En este caso buscaríamos que se cumplieran con los plazos que establece la ley para que sea juzgado dentro de la temporalidad correspondiente ante el Tribunal de Alzada y en su momento buscar el amparo directo. ¿Habría posibilidad de que se repusiera el proceso? Yo no le veo porque no hubo una violación a derechos fundamentales con respecto a garantía de defensa, pues como tal. Sí, o sea, en ese sentido considero que no nos supliría. ¿Por qué? Porque hay una cuestión más de fondo. Sí, la cuestión de fondo aquí, por ejemplo, ciertas situaciones esenciales, como pudiera ser el no haberse incorporado información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y que la dieran ellos por reproducida o incorporada cuando no tuvo el alcance o el impacto para establecer, por ejemplo, la trazabilidad del dinero. La Fiscalía nunca ha investigado si salió ese dinero en efectivo o no salió. Todo lo registra la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en este caso nada más con los dichos de 2 testigos que prácticamente son contradictorios y prácticamente no dijeron la verdad porque fue evidente esa situación, pues no hicieron más allá de lo que tendría que corresponder. Sería una cuestión de valoración probatoria de la inferencia que hizo el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento para llegar a la conclusión de que este dinero sí era el dinero que supuestamente fue transferido, lo cual es incongruente porque no existe ninguna trazabilidad. Es decir, la Fiscalía no tuvo ningún perito contable, auditor forense, algún investigador de la Fiscalía que nos hablara sobre los montos y cómo salieron, ¿no? Entonces esto es muy importante derivado a que el injusto, o en este caso el tipo penal por el cual fue el doctor supuestamente observado, pues requiere precisamente esa actuación, dado que están diciendo que obtuvo un beneficio personal. Después sacaron ahí que fue un beneficio para campañas políticas, lo cual es una situación absurda porque tampoco viene narrado dentro del hecho, ¿no? No, pues preocupante por esta determinación. Imagínate en qué estado sin Estado de Derecho, ahí hay mucha tela que cortar. Pues te agradezco mucho, licenciado, que nos hayas tomado la llamada. Nosotros vamos a seguir dándole seguimiento y pues te agradeceremos mantenernos en contacto. Sí, claro, sí, nada más para cerrar ahí el tema de la conversación, sería muy importante que la sociedad se involucrara en este tema, dado que no es un caso nada más hacia el doctor Lutzow. Si así resuelve el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento, modificando hechos de la Fiscalía, yo no entiendo por qué la fiscal general se contenta de un resultado de esta naturaleza. Al contrario, debería ser preocupante porque no son investigaciones de naturaleza científica y exhaustiva. Tienen a un inocente en prisión y tan inocente es que inclusive el monto que dicen ellos que supuestamente se sustrajo, tenemos una persona moral que no ha sido inclusive ni procesada. Increíble. Y que ahora dicen que quieren procesar cuando los mismos imputados figuraron como testigos, lo cual ellos están propiciando que el hecho quede impune. Y sobre esa base pues es imposible que les quieran cambiar ahora la calidad porque entonces todo sería nulo. Entonces sobre esa base creo que es incongruente y es preocupante la forma en que están razonando porque estaría alejado de cualquier lógica del debido proceso, ahora sí, pero desde el punto de vista constitucional.
¿sí? No desde el punto de vista de formalidad, sino más allá. Es decir, la única forma en que ellos puedan evitar que una persona que es al parecer testigo, pero que resultó que era imputada y que la Fiscalía en su momento no les otorgó ningún criterio de oportunidad, pues están dejando que el hecho quede impune, ¿no? Claro. No, pues te agradezco mucho que hayas sido muy puntual en este tema y como te digo, vamos a seguirle, no vamos a soltar el tema y te vamos a estar molestando en fechas próximas. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la atención. Gracias, licenciado. Muy amable. Licenciado Alejandro Manríquez, abogado, defensor del doctor Miguel Ángel Lutzow, creo que ha sido muy puntual y pues me deja verdaderamente preocupado porque esta resolución abriría la puerta a hacer no sé cuántas cosas contra quien políticamente quieran vengarse. Vamos a ir a un corte y regresamos para concluir este programa que, como ustedes han visto, hay mucha tela de dónde cortar. Bueno, conforme hemos ido desarrollando el programa, pues me han dado, tanto tú como el abogado del doctor Lutzow, muchas pruebas, muchos argumentos que nos hacen ver precisamente que pues es una venganza porque no presentan pruebas y hay muchas irregularidades y luego lo grave, que gente que firmó los documentos y la propia secretaria de salud no esté metida en la bronca y que todo se lo carguen al Lutzow. Yo creo que eso es lo que nos genera muchas dudas, pero así como nos explicaba el abogado, todo este andamiaje que preparó la fiscalía, pero ahora yo te pregunto, Pepe, si no presentaron pruebas, si no presentaron todo esto que ya nos detalló el abogado, entonces ¿dónde está el rol también del tan cuestionado Poder Judicial? Sí, yo creo que el Poder Judicial también tiene responsabilidad porque podría haber privilegiado un criterio garantista, un criterio a favor del reo, presumiendo la inocencia como establece la Constitución, pero me parece que no fue el caso. Creo que también al final entramos como en un círculo vicioso. Si hay una mala actuación judicial, los instrumentos que te quedan es la judicatura del Estado, la judicatura federal. O sea, quejarte con ellos mismos. Con ellos mismos, que creo que ahí no va a proceder realmente. Al final también la actuación del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento creo que da la razón a quienes piensan o pensamos que el Poder Judicial necesita una sacudida de arriba para abajo, ¿no? Con estas resoluciones que al menos había la duda de si esta persona, el doctor Lutzow, era o no responsable, pero aún con la carencia de elementos probatorios, ellos dan una resolución favorable. Pero fíjate, ¿no? Pepe, esto se está convirtiendo ya en algo constante. Hay otro caso también que se acaba de destapar, donde está igualmente preso un exdiputado, Rolando Herbert. De acuerdo a lo que está en una declaración de un constructor que hace el rol parecido de la empresa esta regiomontana, pasa lo mismo, Pepe. Él dice en su declaración: a ver, yo me puse de acuerdo con las altas esferas del gobierno y acordaron simular que íbamos a poner unos semáforos para la red metro ahí en Avenida Industrias del eje 102, creo que al 128. Se simularon 34 millones, se pagaron facturas y todo. Yo fui y repartí dinero. Es la versión que él da. Yo le entregué a los diputados, y los menciona claramente, Rubén Guajardo, Francisco Aguilar y Rolando Herbert. Yo les llevé unas bolsitas de una empresa una tienda departamental muy prestigiada, con unas bolsitas rosas. Yo les repartí primero 6 millones y luego les llevé otros 6 millones. Él detalla todo, inclusive él como constructor es el que recibe las facturas. A él estás pagando el dinero público. Él va y reparte, pero igual está preso uno de los que repartió el dinero, no quien le pagó el dinero al gobierno, no quien simuló todo esto. Y otros dos que también él asegura recibieron lana, están libres. Entonces se está replicando este tipo de cuestiones y eso nos hace dudar, nos hace cuestionar y nos hace pensar que entonces esto nos debe alarmar. La justicia puede ser utilizada como una venganza y sin pruebas y sin armas a quien más pruebas existen
los haces a un lado y con un simple hecho de alguien decir yo le di a él, pagas las consecuencias. Sí, por lo que yo el caso este en particular no lo conozco a detalle, pero pareciera el mismo esquema de actuación. A eso me refiero. Sería importante también tener en cuenta que al final la norma penal, la norma jurídica no es aséptica, no es objetiva, no es neutral, sino que es un instrumento de poder. Lo que decía el dicho que le atribuyen a Juárez, a los amigos justicia y gracia y a los enemigos de la ley a secas, me parece que aplica en estos casos, ¿no? A manera de conclusión, Pepe, a ti que te tocó estar de lleno en el caso de Miguel Ángel Lutzow, estuviste presente en una gran mayoría de juicios orales, que te tocó palpar, que te tocó ver sentimientos, momentos, esa falta de pruebas, todo lo que ya detallaron, que se me hace a mí inverosímil que no estén todas estas pruebas elementales que son casi de kinder. A manera de conclusión, ¿cuál sería tu lectura, Pepe? Yo creo que es un caso claramente de una aplicación selectiva de la ley, de los instrumentos para la procuración, la impartición de justicia, habiendo tantas otras personas con una responsabilidad quizá mayor. Muchísima mayor. No fueron sujetos de la acción penal. La Fiscalía los convierte en testigos, no en imputados, como decía el abogado Alejandro Manríquez. La falta de pruebas, al menos todos esos elementos que se expusieron durante el juicio, te hacen dudar de que haya habido una investigación científica pegada a derecho y de que sea una resolución que se pueda sostener. Pienso que quizá en una instancia posterior, a través del amparo, podría revertirse esta sentencia. Pues me dejas verdaderamente alarmado, porque yo también le he dado seguimiento a tu trabajo, el cual, no por muchos más, te reconozco, te felicito, y pues me deja preocupado, y como sociedad, pues debemos de informarnos, debemos de cuestionar estos actos tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial tan cuestionado, porque por más que le buscamos, Pepe, no le encontramos realmente cuadratura al círculo. Y vamos a seguirle con el tema, porque este caso yo también creo que coincido contigo, creo que es una venganza más que justicia en el caso Miguel Ángel Lutzow. Pepe Ortiz Báez, excelente periodista de Astrolabio Diario Digital. Y pues ya saben, mi Pepe, siempre tendremos aquí un espacio donde te invitaré a hablar sin censura, como sé que siempre la has practicado. Muchas gracias, Guadalupe, y muchas gracias a la gente de Plano Informativo por la invitación. Recuerden que todos los miércoles estamos aquí en este espacio Libertad de Opinión, donde, como ya lo mencioné, hablamos las cosas como son y sin censura. Soy Lupillo González y le deseo que tenga usted un excelente y maravilloso miércoles.